Dice así la palabra de Dios. Mateo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vamos a nuestro Padre del cielo en oración nuevamente, entregándole este momento de estudio de tu bendita palabra, Señor. Que seas glorificado en este estudio, que seas exaltado, que tu nombre sea exaltado, que sea, Señor, este estudio para la edificación de tu iglesia, que hables a nuestro corazón y a nuestra mente, que seas tú, Señor, hoy enaltecido con esta palabra. Enséñanos a orar, esa es nuestra petición, Señor, como lo hicieron los apóstoles en aquel momento. Enséñanos a orar, enséñanos a agradarte en la oración, a glorificarte en la oración. Enséñanos, Señor, a ser obedientes con lo que tú has pedido en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? Hemos dicho en los anteriores estudios que la oración, que es hablar con Dios, no es para informar a Dios de lo que está sucediendo en nuestra vida. Hay mucha gente que toma la oración tan ansiosamente diciéndole todo a Dios de lo que le sucede en la vida, pero Él ya conoce todo, nuestra vida y nuestro corazón. Dice Salmo 139:4. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro hermoso Dios. Y debemos ir por esa razón en oración confiadamente, porque Él nos va a escuchar. Él ya lo sabe. La oración es más bien depender de Dios, contarle lo que nos sucede en dependencia a Dios. Es tener una comunión íntima con el Padre, Dios, y nosotros dependemos de nuestro Creador y debemos de ir a Él confiadamente como ese Padre del cielo que es para nosotros, que nos va a proporcionar todo lo que nosotros necesitemos materialmente y espiritualmente. La oración modelo del Padre Nuestro comienza con una invocación, con una oración. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Y esto nos lleva a pensar que, estoy resumiendo un poco lo del miércoles anterior, que antes de orar, antes de decir lo que yo voy a decir, debo hacer conciencia a quién estoy orando, ante quién yo estoy. Antes de venir con mi lista de peticiones, tengo que hacer conciencia de que Él no es un ser humano, es una persona, pero no es un ser humano, que no es cualquiera, que es Dios Todopoderoso, y que debo venir a Él humildemente, debo venir a Él reverentemente y con mucho respeto, pero también confiadamente, porque nuestro Padre, a quien me dirijo en la oración, eso es muy clave, porque eso es lo primero que tenemos que hacer, tomar conciencia a quién estamos orando. Si estás orando a otra persona, a un santo o a otra cosa que se ha inventado el hombre, eso no es una oración, eso se llama idolatría, porque la Biblia dice, y el Señor Jesucristo nos enseña,
que debemos orar al Padre en nombre del Señor Jesucristo, porque es Jesucristo el único mediador, el único intercesor entre Dios y los hombres. Eso dice la palabra de Dios. Debemos tomar conciencia de que la presencia de Dios es un diálogo. Yo hablo con el Señor, Él me escucha y Él me habla y yo le escucho. Yo le hablo al Señor y Él me habla a través de su palabra. Por eso si oramos sin la palabra de Dios, Dios se queda mudo. No le dimos la oportunidad de hablar. No es un monólogo, no es una conversación, no es un discurso mío que yo hablo y hablo y hablo y hablo y hablo y se terminó. Hay mucha gente que dice, ore para que sienta paz, ¿no? Ore para que se sienta bien. Y es que nosotros no oramos para sentirnos bien, porque la oración es comunión con el Padre. La oración es hablar con Dios. Hay mucha gente que solo busca tener paz, pero nunca tuvieron comunión con Dios. Antes de ir a cualquier petición debemos saber a quién nos estamos dirigiendo y quién es Él, ¿no? Porque esa oración es un encuentro con nuestro Padre del cielo. No es un discurso para yo descargar todo lo que yo tengo en mis emociones y en mi mente. Es hablar con Dios. ¿Que le puedo contar todo lo que hay en mi corazón? Claro que sí. Él mismo dice, vengan a mí los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Encontramos descanso en Dios. Pero el Señor Jesucristo nos enseña cómo debemos orar. Y encontramos 7 peticiones en el modelo del Padre Nuestro. Y hay un orden para seguir. Y las 3 primeras peticiones de este modelo de oración es: santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y todo tiene que ver ¿con qué? Con el reino de Dios. Las 3 primeras peticiones tienen que ver con el reino de Dios. El centro es Dios, no nosotros. ¿Cómo oras tú? ¿Comienzas orando teniendo el centro tu vida, lo que te sucede? ¿O primero es el reino de Dios y Dios, como nos dice el Señor Jesucristo? Y las otras 3 peticiones nacen de nuestra miseria, de la poquedad en que estamos. Y clamamos la misericordia de Dios. Está el pan nuestro de cada día, que nos dé el pan nuestro. Que perdone nuestras ofensas, porque somos pecadores. Y que no nos dejes caer en tentación. Y que nos libre del maligno en este mundo, ¿no? Este mundo está gobernado por el maligno. Vamos a ir a la primera. La primera es: santificado sea tu nombre. La primera petición es: santificado sea tu nombre. Y aquí Jesús está diciendo en pocas palabras que lo primero sea Dios. Santifica el nombre de Dios cuando comiences a orar. Y es así como lo relacionamos con el primer mandamiento, ¿no? ¿Recuerdan el primer mandamiento? Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo, y ningún mandamiento es más importante que estos. ¿Ves que en el mandamiento quién está primero? Dios. Y en la oración modelo ¿quién está primero? Dios. Dios es el centro. Entonces nuestra oración debe existir un orden delante de Dios, que es santificar el nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. ¿Qué significa santificado sea tu nombre? Vamos a ver qué es santificado sea y el nombre de Dios. Eso es lo que va a consistir el estudio. Santificado sea tu nombre lo podemos traducir, para entenderlo mejor en el griego, es: haz que el nombre de Dios sea santificado. Haz que tu nombre sea santificado. Estamos pidiendo a Dios que su nombre sea santificado en mi vida, en el mundo, en mi familia, en mis hermanos, en la iglesia, en todo el universo. Que sea santificado.
Que tu santo nombre sea glorificado. Ese es otro sinónimo de santificar. Que sea glorificado en mi vida. Y decir santificado, no estamos pidiendo a Dios que su nombre sea santo, porque el nombre de Dios es santo, porque Dios es santo. Entonces, por tanto, mi petición no va a santificar a Dios, porque Dios es santo, sino de lo que se trata esta petición es que yo tome conciencia, escuche bien, tome conciencia de la santidad de Dios en mi vida. De que yo tome conciencia de que Dios es santo. De que yo sepa que debo estar en santidad porque Dios es santo. Pedimos, cuando decimos santificado sea tu nombre, pedimos que se difunda el conocimiento de Dios a todas las naciones. Pedimos que se haga conocida su santidad en mi familia, en el matrimonio, en la iglesia, en el barrio, en la comunidad. Pedimos que se difunda, que sea también aceptada por los hombres, porque una cosa es conocer la santidad de Dios y otra cosa es aceptarla. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de Dios antes de venir a Cristo? ¿Y qué hacíamos? Simplemente escuchar. Ah, Dios es santo. Tienes que tener una vida en santidad. Ah, sí, yo sé. Y no la llevamos en práctica. Pedir que el nombre de Dios sea santificado es que yo lo ame más a Él. Que mis hermanos amen más a Dios. Que su voluntad y su reino sean conocidos por todos. Eso significa santificado sea tu nombre. O haz que tu nombre sea santificado. Pedimos que en nuestra vida sea santificado el nombre de Dios, que sea glorificado. ¿Qué es glorificar? Para que me puedan entender más este término que no tiene más traducciones sino esa. ¿Cómo glorificamos a Dios con nuestras vidas? Eso lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Tienes que glorificar a Dios. ¿Cómo podemos hacer que el nombre de Dios sea santificado, exaltado, honrado, respetado en nuestra manera de vivir? Pues mira, un cristiano glorifica a Dios, lo exalta su nombre, lo santifica cuando su modo de vivir propicia, da pie a que otras personas puedan pensar en Dios, en su grandeza, en su dignidad, en su bondad, cuando te ven. Cuando las personas te ven y ven a Dios, ven la bondad de Dios, el perdón de Dios, el servicio de Dios, Dios es exaltado. Porque la persona va a decir, esta persona, esa bondad no viene de esa persona. Esa bondad viene de Dios, ¿no? Y somos como un reflejo de Dios para los demás. Eso es glorificar a Dios. Es un reflejo, porque la gloria es de Dios. La gloria no es de nosotros, ni para nosotros. Nosotros no somos el centro del universo. La gloria no es para nosotros. Aquí el primero es Dios. Y reflejamos la gloria de Dios, sus atributos, sus bondades, sus misericordias, cuando vivimos en santidad. Yo me acuerdo, hacía travesuras cuando estaba chico, y me gustaba tomar un espejo. Y esperaba ya al atardecer, cuando estaba el sol. ¿Y qué hacía yo? Reflejaba la luz del sol. Y a todo el que pasaba por ahí, miraba, ¿y qué es esa luz? ¿No? Y algunas veces no atiné bien y le di en el ojo. Y la gente quedaba encandilada por la luz. ¿Y qué sucedió ahí? El espejo reflejó la potencia de esa luz, la brillantez de la luz del sol. No era yo, era el espejo que proyectaba el poder de que tenía esa luz del sol. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No somos nosotros, es Dios en nuestras vidas.
Cuando nosotros vivimos en santidad y vivimos conforme a lo que Dios quiere en su palabra, entonces la gente va a decir, ¿qué poder hay en Dios? ¿Qué luminosidad? ¿Qué luz hay? ¿No? Como el espejo. ¿Qué poder hay en Dios que ha cambiado a este hombre y deja ver lo que es Dios? Mateo 5:6 nos dice que justamente eso, búsquelo. Mateo 5:16. Vaya a su Biblia, vamos al Evangelio de Mateo 5:16. Nos hace esa petición, ¿no? El Señor, en su palabra, que debemos ser luz, que debemos reflejar por obras y glorificar a Dios Padre. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tú haces buenas obras porque dentro de ti está el Espíritu Santo y esas obras glorifican al Padre que está en el cielo cuando las personas perciben en tu vida a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra boca debe glorificar a Dios, debe exaltar. ¿Cómo está tu boca, mi hermano? ¿Glorifica a Dios? ¿Lo exalta todo el tiempo? ¿Está en santidad? Que nuestro comportamiento, nuestra forma de vestir, de trabajar, de relacionarte en tu matrimonio, glorifique a Dios, refleje a Dios. Que los demás digan, oh, qué matrimonio ejemplar es este. Ahí seguro que está Dios. Que las personas que te miren digan, ese hombre, esa mujer, tiene algo diferente. No se comporta como todos. Y te pregunte y tú digas, es Dios que está en mi vida. Eso es glorificar a Dios. Debemos entender que Dios nos creó para su gloria, para mostrar a través de nuestras vidas a otros quién es Dios, y no para gloriarnos a nosotros mismos. Mire lo que dice Isaías 43:7. Aquí está en la pantalla. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Usted que me escucha, Dios lo creó. Crea o no crea en Dios, Dios ha hecho su creación, creó al hombre, pero no simplemente lo creó para ocupar un espacio, ¿no? Como nos enseñaban en la escuela, ¿no? Que los animales nacen, crecen, se reproducen y ¿qué? Y mueren. No, nuestra vida no es así. En nuestra vida hay un propósito. ¿Usted sabe cuál es el propósito suyo en esta tierra? ¿Usted sabe cuál es su propósito en esta tierra? ¿Por qué le dio Dios vida, aliento de vida? ¿Por qué le dio un nombre? Pues Isaías lo dice. Para que usted glorifique a Dios. Para que su vida sea transformada por Dios y refleje a Cristo, refleje a Dios en su comportamiento, en su hablar, en su actuar, en el modo de comportarse. Ese es su propósito en esta tierra. No es simplemente crecer, multiplicarse, trabajar, y si tiene más tiempo trabajar y morir. Es glorificar, mostrar a Dios. Entonces Dios no simplemente te creó para dejarte ahí como una plantita, no. Te creó para que tengas un propósito. Y ese propósito es que tú lo glorifiques. ¿Y cómo glorificas a Dios? Conociéndolo. ¿Quién es Él? ¿Y cómo conoces a Dios? A través de las Escrituras. No hay otra forma. No hay otra forma. Santificado sea el nombre de Dios, debe ser mi mayor deseo del cristiano. Escúchame. Que tu santidad proclame a Dios. Que a través de tu testimonio de vida en constante santificación puedas glorificar a Dios, exaltar a Dios, darle honra a Dios. Y hermanos, no estoy hablando de perfección, porque alguno me dirá, yo no puedo reflejar a Dios, soy imperfecto, soy pecador. Y tienes toda la razón, el único perfecto es Dios. Pero estamos hablando de un esfuerzo diario
de búsqueda de santidad, acompañado obviamente por el Señor Jesucristo y el santificador, el Espíritu Santo. Solo no podrás santificarte. Solo no podrás. Estamos llenos de buenos propósitos, ¿no? El 2023 será el mejor de mi vida. Voy a hacer una dieta, una famosa dieta, ¿no? Y haces 3 días y al cuarto ya no aguantas más. Tienes el postre ahí con café. Porque somos débiles. Pero ¿cómo nos apartamos del pecado? La única forma que podemos es a través del Espíritu Santo. Tú no vencerás solo. No vencerás solo. Tu pecado te va a gobernar si no estás sometido bajo Dios. Y si el Espíritu Santo está dentro de ti, está contigo, te va a ayudar a vencer la carne y el pecado. Tú solo no podrás. Y Dios es, qué gracia de Dios esa, ¿no? Que no nos deja solos. Nos pide, sé santo, pero yo estoy contigo. Sé santo y yo te capacito. Sé santo y lee la Escritura y te voy a decir cómo. Pero yo voy a estar contigo para ayudarte a santificarte. Es más, no podemos santificarnos si Dios no está con nosotros. Es imposible. Puedes tener muy bellas metas, pero si no tienes el Espíritu Santo no tienes nada. La meta de nuestra vida, escúcheme bien, no es ser felices. Todo el mundo quiere ser feliz. Todo el mundo está en la búsqueda de ser feliz. Quiero ser feliz, quiero ser feliz. Para muchos ser feliz es tener dinero, y si no lo tienen, pues no son felices. A mayor cantidad de dinero, mayor felicidad, ¿no? A menor cantidad de dinero, menor felicidad. Pero no estamos llamados aquí en este mundo que está lleno de imperfecciones y está lleno de aflicción, de dolor, de muerte por causa del pecado. No tenemos una felicidad plena, son momentos. Lo que somos llamados nosotros es a buscar santidad, a parecer, a que nuestra vida parezca, se aparezca a Cristo en nosotros. Entonces, tenemos que buscar santidad. El centro de nuestras vidas es ser santos. Mis hermanos, entienda esto, no es un aspecto más del cristianismo, es el primero. Ser santos. Ser santos. Y ser santo significa separado, consagrado para el servicio de Dios. Ser santo no es una estatua pequeña. Ser santo es una persona que que se ha arrepentido de sus pecados, busca a Dios para que lo perdone, cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. El Señor lo salva de la condenación eterna por causa de su pecado y le da nueva vida. Y le da en él el Espíritu Santo que necesita para santificarse. Entonces lo separa de que del mundo, del pecado. Dice, este es mío. Y lo voy a ayudar a separarse, a santificarse del mundo. Eso es ser santo, consagrado. Y nosotros debemos consagrarnos en este mundo, porque somos ciudadanos del cielo y peregrinos en esta tierra, dice la palabra. ¿Qué hace un peregrino? ¿Se lleva la casa a cuestas? ¿Los 2 coches? ¿Maletas por doquier? ¿Qué hace el peregrino, el que va de paso? Lleva lo necesario. Y nosotros somos peregrinos en esta tierra. Traemos lo necesario. No nos vamos a llevar absolutamente nada más. Es que ni nos llevamos el cuerpo. Para que sea santificado el nombre de Dios en nuestras vidas, debemos empezar con el corazón. Qué importante es el corazón. Una prueba para ti. Cada vez que piensas en algo, o estás por ahí y viene a tu mente pensamientos, ¿qué es lo que piensas? En esta semana, ¿qué es lo que más has pensado? ¿Qué es lo que más has tenido en tu corazón? Un ejemplo, si lo que esta semana has tenido más en tu corazón es conseguir dinero, pues el dinero es tu Dios, porque le dedicas mucho tiempo a eso.
Si cada vez que piensas en algo y piensas en ti mismo, y solo en ti, y en ti, pues ese Dios eres tú mismo. Donde están tus pensamientos, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Ahí está tu Dios. Por eso Pedro nos dice en la primera carta de Pedro 3:15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Que desde aquí debe partir el santificarnos, el que realmente Dios sea el primero en nuestras vidas, que santificamos nuestras vidas a través del corazón. Levíticos 20, el Antiguo Testamento, miren lo que dice: santificaos pues y sed santos, o sea, sepárense del mundo, porque yo, el Señor, soy vuestro Dios. Dios, nuestro Creador, le pide a la creación, que somos todos nosotros, sepárate de este mundo caído por el pecado. Si sabe qué sucedió antes, que Adán y Eva estaban ¿en dónde? En el paraíso. Todo lo tenían a su disposición y el Señor les dio una orden. No cumplieron esa orden. Satanás los tentó y ellos fueron expulsados del paraíso. ¿Y quién tomó gobierno de esa tierra? Satanás. Por eso el mundo, lo que vemos afuera, el sistema de pensamiento corrupto del hombre, está bajo Satanás. Está bajo Satanás. Por eso el Señor dice que aquí no es nuestro lugar. Tenemos que apartarnos de ese sistema corrupto y dirigido por Satanás, que va en contra de Dios. Mira lo que hay afuera en contra de Dios, todo. Dios no existe, la palabra de Dios no es verdad, Dios es una energía, nadie me puede someter a mí, yo soy libre de hacer lo que quiera, yo soy mi propio Dios. O nos dicen que el propio infierno es este, y no conocen la palabra de Dios. El infierno es un lugar. Y todo va en contra de Dios. Pero el Dios que nos hizo dice: santifíquese, sepárese. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí. Ayúdamelo a leer. Dice 1:16. Dice conmigo: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Usted no le ha dicho alguna vez? Dice: ¡ay, cómo su hijo se parece a usted! Sí, es que es igual al Padre. Pues nosotros, como hijos de Dios, tenemos que parecernos al Padre. No somos iguales al Padre, porque Dios solo hay uno. Pero debemos parecernos al Dios. Y Dios es santo y nos dice: sean santos porque Dios es santo. Si decimos que creemos en Dios, debemos reflejar lo que es nuestro Padre y nuestra manera de vivir. Debe haber coherencia con lo que hablo, con lo que vivo. Santificado sea tu nombre, traducido, yo sea santo para la gloria de Dios. Es decir, que si vivimos bien, el nombre de Dios será glorificado. Pero si vivimos mal o en el pecado, el nombre de Dios es blasfemado. Por eso muchos no se acercan a Dios. Porque tú dices: yo creo en Dios, y tienes una vida desordenada. Y la gente no dice: mira, la misma persona afuera dice: esta persona es mentirosa, dice una cosa con su boca y hace otra cosa. No dice que es cristiano y me robó. No dice que es cristiano y me engañó en el negocio. No dice que cree en Dios y mira su boca lo que habla. Y dice Pablo que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Mírelo. Léalo conmigo, dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios es blasfemado entre los que no creen en Dios. ¿Por causa de quién? Por aquellos que dicen que creen en Dios. Por el testimonio, el mal testimonio. El mundo, los gentiles no quieren saber quién es Dios, no les interesa,
porque ven la forma de vivir de algunos cristianos que dan mal testimonio. Hoy le digo una cosa, hay muchos cristianos divorciados. Y no quiero hablar de matrimonio. Quiero hablar de divorcio, de que dicen una cosa y por otro lado hacen otra. Están divorciados, debemos ser una unidad. Si yo digo que creo en Cristo, me debo comportar como un cristiano. Si yo no me comporto como un cristiano, ¿qué soy entonces? Un no cristiano. Te van a contratar. Necesito un pintor y levantas la mano. Yo sé pintar. Demuéstrame que sabes pintar. Y coge la brocha al revés. Y pinta todo el piso. Y no era el piso, era la pared. Demostró que no era pintor. Podemos decir todo lo que queramos nosotros. Soy cristiano, me sé todos los signos, leo la palabra, pero si no hay fruto, si no hay evidencia en mi vida de que me parezco a Cristo, que no vivo en santidad, no soy un cristiano. Simplemente creo en mi cabeza, pero en mi corazón no vive Dios. Y eso es un obstáculo gigantesco en nuestra vida. Es la diferencia de una vida eterna con Dios o una vida eterna sin Dios. La falta de santidad es un obstáculo crítico, mis hermanos, para una relación íntima con Dios. Si en tu vida hay un insistente pecado, hay una separación con Dios. Dios no escucha esa oración. A menos de que esa oración sea de arrepentimiento y decir, Señor, perdóname. Pero Dios no escucha la oración de un pecado. Porque no está bajo la voluntad de Dios. Si prefiere el pecado que a Dios, pues ¿quién es su Dios? La Biblia dice que es Satanás. Pero Dios no es. Cuando estamos en pecado sin confesarlo, estamos viviendo en pecado y no confesamos, no nos arrepentimos, no cambiamos nuestra vida, estamos separados de Dios. Su gracia, sus beneficios no nos alcanza como deberíamos alcanzarnos. Si queremos que nuestras oraciones reciban ayuda y no que sean obstaculizadas, hemos de vivir en comunión con Dios, en santidad. A mí nunca me habían dicho eso. Pues déjame decirle que eso es el Evangelio de Cristo. Se le hace muy extraño a usted que me escucha. Eso es el Evangelio. Eso es lo que está en la Biblia. Lo que sucede es que ya no se predica. Mira lo que dice Hebreos 12:14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Tú quieres ver al Señor después de morir? Tienes que estar en santidad. Y santidad como salvación es que Jesús me salve a mí, que yo ponga mi vida en manos de Cristo. Digo, Señor, mi pecado merece castigo, merece el infierno. Pero yo creo que tú moriste en una cruz y resucitaste y me diste vida, pagaste mi deuda. Entonces Él me separa como suyo, su propiedad. Y dice la Biblia que nos sella con su espíritu. Dice, ese es mío, esa es mía, ni el diablo le puede tocar. Y cuando somos propiedad de Dios, ya estamos santificados, nos separó. Dice la Biblia que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Antes pertenecíamos a Satanás, a este mundo, y ahora estamos en Cristo. Entonces, sin santidad nadie verá a Dios, claro, porque si el Señor no me aparta para Él, porque yo entrego mi vida, porque yo me arrepiento, pues no está separado para Dios, está separado para el mundo. Entonces no podrás ver a Dios. Pero la segunda cosa, si tú dices que eres cristiano y dices, bueno, el Señor ya me separó, ya murió por mí, me perdonó, pero si en tu vida no hay fruto de santidad, si le sucede lo mismo que al pintor, que dice que es pintor, pero no pinta sino el piso, pues quizás tú no seas salvo. Quizás no estés salvo y estés perdido, porque solo conoces a Dios de oídas.
sabes que está Dios, pero en tu vida no se demuestra. Porque, mis hermanos, cuando Dios salva a alguien, lo transforma, lo hace una nueva persona. Sigue con un pecado ahí, claro que sí, todos pecamos, pero no buscamos el pecado. Y nos da fuerzas para buscar santidad. Debemos santificar el nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. Significa que ese nombre, vamos a hablar del nombre ahora, el nombre de Dios significa lo que Él es. Si yo le digo el nombre a usted, le estoy diciendo quién es usted, ¿verdad? No simplemente lo estoy llamando. No más en un simple objeto. Mira este ejemplo tan terrenal. Si yo le digo, mira esa mesa, pues ¿qué es? Una mesa. Y tiene propiedades. ¿Qué tiene propiedades una mesa? De sostener cosas, podemos comer encima de ella, podemos poner la tele, podemos poner tantas cosas ahí y nos sirve para soportar cosas. Si yo te digo el nombre, te estoy diciendo quién eres tú. Cuando nosotros hablamos en nombre de Dios, estamos hablando quién es Él. Y Dios, en su palabra, a través de toda la palabra de Dios, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, nos dice quién es Él a través de sus nombres. Dios es uno. Pero para que nosotros podamos entender lo que Él es, Él se ha mostrado con unos nombres específicos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Él se muestra como Elohim, y es Dios creador. El Shaddai, Dios todopoderoso. Adonai, el Señor. Yahvé o Yahweh o Jehová significa Señor, yo soy el que soy. Jehová Jireh, el Señor que proveerá. Jehová Rafa, el Señor que sana. Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz. Jehová Roí, el Señor es mi pastor. Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. El Elión, el Dios altísimo. El Olam, el Dios eterno. El Gibor, el Dios fuerte. Si queremos decir todos esos atributos de Dios en una sola palabra, decimos Dios o Jehová. Y ya lo conocemos, sino que Él se ha dado a conocer progresivamente a través de toda la palabra. Entonces no podemos tomar ese nombre y mezclarlo con lo profano. Dios mío, yo veo a veces los espiritistas, ¿no? Yo he entrado a casas donde abren la puerta y lo que hay es un muñeco así, un altar gigantesco, frutas por todos lados, ofrendas para un muñeco que tiene ojos pero no ve, tiene manos y no las mueve, tiene pies y no camina, y tiene oídos y no escucha. Es una piedra. Boca y no habla, gracias, hermano. Y ponen toda la confianza en eso. Y nombran a Dios. Oremos a este santo, porque Dios nos va a bendecir. Toman el nombre de Dios y lo mezclan. Eso es blasfemia. Porque solo debemos orar a ¿quién? Al Padre, en el nombre del intercesor, Jesucristo. Existe una relación muy estrecha en santificar el nombre de Dios con el segundo mandamiento, para que me lo entiendas un poco. Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en... Y todos se lo saben. No tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. El que tome el nombre de Dios como cualquier cosa, banalmente, Dios no lo va a tomar como inocente. Si está en los 10 mandamientos, serás igual a alguien que mata, a alguien que adultera, a alguien que ofende, porque está dentro de los 10 mandamientos. Tomar el nombre de Dios en mano no es simplemente blasfemar del nombre de Dios, ¿no? Ay, mire, esa persona como vocifera del nombre de Dios. No es simplemente eso. Tú tomas el nombre de Dios en vano cuando tu vida no lo glorifica. Cuando tú dices, yo soy cristiano, y tu vida está deshecha. Tu vida vives en el pecado. Estás tomando el nombre de Dios en vano. Estás mostrando una apariencia, pero no vives eso.
Y hay una tendencia de parte de algunos creyentes de tratar esos términos muy, muy a la ligera. Recordemos eso, mis hermanos, de verdad, con mucha seriedad. Hay gente que yo he escuchado de cristianos aquí, ¿no? Pero jovencito, jovencita, pídale el de arriba. No es el de arriba, es Dios, es Jehová. No es cualquiera. O la frase, o se toma el nombre de Dios como una muletilla, ¿no? Sobre todo en este país, todo es, ¿no? ¿Qué te parece el coche? Oh my God, ¿no? Oh my God, oh, todo es. ¿Qué te parece este bolso que compré? Oh my God, oh mi Dios, oh, todo le pone el nombre de Dios. Otra vez dice, ay Jesús, no sé qué, y toman el nombre de Jesús y Dios de cualquier forma, en cualquier contexto, menos en oración y con respeto. Iglesia, tenemos que recordar eso, sin ser legalistas, pero tenemos que retomar eso, tomar el nombre de Dios en serio, como lo que es, porque el nombre de Dios representa lo que es Él. Si tú puedes con tu vida decir, tomar el nombre de Dios en vano, cuando tú haces una promesa delante de Dios, Dios, te prometo que voy a hacer esto, esto y esto, y no lo haces. Estás tomando el nombre de Dios como un juego. Cuando haces juramento en nombre de Dios, mira, yo te juro en el nombre que yo no lo hice, que hago, que voy a hacer. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Es un pecado. Si tú dices que eres cristiano y le dices a todo el mundo, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, pero no lo obedeces, dar mal testimonio, pues estás manchando el nombre de Dios. Lo estás ensuciando. Y Cristo nos da un ejemplo grandísimo de cómo Él glorifica al Padre con el nombre. Escúchenlo, dice, he manifestado tu nombre, dice Jesucristo en Juan 17, en la oración de intercesión al Padre. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres. ¿Quién nos dio a conocer el nombre del Padre? Jesús. Jesús nos hizo conocer al Padre. No lo conocíamos. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Él nos dio a conocer el nombre de Abba. ¿Lo has escuchado? Abba, nuestro Padre. Y no solamente nos dio a conocer el nombre de Abba, sino el mismo nombre de Jesús. Porque Jesús significa Jehová es salvación. Entonces da a conocer el nombre de Dios, del Padre, a nosotros, y se da a conocer el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús no es cualquier cosa. Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre, miren el nombre otra vez, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cuando tú estás diciendo Jesús, estás diciendo todo eso. Conclusión. Debemos examinarnos, mis hermanos. Examina tus deseos. Examina dónde está tu corazón. Examina dónde están tus pensamientos. ¿En qué piensas todo el tiempo? ¿De qué está lleno tu corazón? ¿Tu corazón a dónde va cuando piensas? Pues pide a Dios que purifique tu corazón. Pide a Dios que tu deseo fundamental en tu vida sea conocer a Dios, amarle, obedecerle y servirle. Usted me dice, usted me pinta un cuadro muy duro. Esto es imposible. No es imposible. ¿Sabes cómo tú puedes santificar el nombre de Dios en tu vida? Dar testimonio de gloria a Dios con tu matrimonio. ¿Sabes cómo tú puedes glorificar entre los compañeros de trabajo que tú eres un hijo de Dios? ¿Sabes cómo tú puedes testificar a los demás, a tu hijo, a tus hijos, de que tú eres un hombre, un padre lleno de Dios, una madre llena de Dios? Pues solo hay una forma, y es que te arrepientas de la vida que llevas, que está ensuciando el nombre de Dios.
Y arrepentimiento implica apartarse del pecado, tener ese propósito, apartarme de lo que me está manchando y lo que mancha a mi familia, porque el pecado mancha a todos. ¿Tú no ves un alcohólico que pierde su cabeza? Es pecado. ¿Qué hace con la familia? Destruirla. Ese pecado mancha tu familia, alcanza a tu familia, no simplemente a ti, a tus hijos los va a manchar. Pero si tú te apartas del pecado y vuelves a Dios, lo buscas para que te perdone, ¿sabe qué va a suceder? Dios te perdona. Dios no te va a decir que no. Dios te va a perdonar. Y si te arrepientes, de verdad, que no implica lloro. El arrepentimiento es volverse a Dios, dejar esa vida y Señor, quiero seguir contigo. Dios te hace como un bebé. No tendrá en cuenta ningún pecado tuyo hasta el momento. Te hará blanco, blanco. Te mirará como su hijo. Buscarás a Dios para que te perdone y creerás que tú mismo no te puedes salvar del infierno, sino que tienes que creer en el Señor Jesucristo como tu Salvador y Señor. ¿Y sabes qué va a hacer el Señor Jesucristo? Te va a trasladar del reino de las tinieblas al reino de la luz. Te va a separar, te va a santificar para que tú le honres y le sirvas. Y algo precioso, tendrás el ayudador, el Espíritu Santo de Dios, que no te vas a dar cuenta ni cuándo dejaste de beber, ni decir palabrotas, porque es el Espíritu Santo que te santifica, que te limpia y que te ayuda en este caminar, porque solo no puedes. Ahí está la solución. Solo depende de ti. Todo está puesto en la mesa. Amén.